Como se volvió a confirmar con la película Misión Imposible, aún con más de 60 años, Tom Cruise vive su mejor momento. Su aspecto atractivo cautiva a la gente, pero más allá de eso, siempre ha estado en el ojo del huracán, especialmente cuando el actor Christian Bale, al interpretar a un psicópata en Psicópata Americano, reveló que se basó en la personalidad real de Tom Cruise, se puso bajo la lupa su oscuro interior. Esta fotografía que ven en pantalla es una de Tom Cruise en la secundaria tomada con su novia de aquel entonces. Desde entonces, su rostro era muy apuesto, pero sorprendentemente, en sus años escolares, Tom estaba lleno de complejos de inferioridad. Él nació en un entorno familiar desfavorecido, donde el mayor problema fue su padre, Thomas Cruise Potter III. El padre de Tom Cruise era sumamente egoísta. Por ejemplo, aunque Tom dijera que tenía hambre en el auto, si él mismo no tenía hambre, jamás se detenía en un área de servicio. Incluso tenía malas costumbres de agresión, y si algo malo le pasaba afuera, al volver a casa golpeaba a Tom, por lo que Tom Cruise siempre tenía que revisar si el humor de su padre era bueno o malo y estar en tensión. Además, Tom Cruise no lograba adaptarse en la escuela, ya que sufría de dislexia y no podía seguir las clases. Acabó recibiendo un diagnóstico de discapacidad de aprendizaje. Impactado por esto, Tom Cruise, para demostrar que su capacidad de aprendizaje no era baja, se esforzó e intentó estudiar mucho, pero sus notas escolares no subieron para nada. Al final, él pasó sus años escolares dudando de si era un idiota. Tom Cruise, para aliviar su ansiedad, se refugió en la religión desde ese momento. Aunque hoy es muy conocido que Tom Cruise cree en la cienciología, considerada una secta hasta su juventud, él era un común creyente católico. Iba a misa todos los días, hacía sus oraciones de la mañana y la noche, y se esforzaba por superar su realidad. Si había algo distinto a los demás creyentes, era su grado de fe, pues se sumergió tanto en el catolicismo que sorprendió a otros fieles. Incluso ingresó a una escuela católica para ser sacerdote. Sin embargo, Tom Cruise se dio cuenta de una cosa en la escuela, y era el hecho de que, para ser sacerdote, le gustaban demasiado las mujeres. Buongiorno, padre. Tom Cruise se transfirió a una preparatoria pública común. Afortunadamente, él destacó en una clase y esa fue la clase de actuación. Tom Cruise, por su dislexia, tardaba mucho tiempo en leer los guiones, pero tenía tan buena memoria que no olvidaba las frases una vez leídas, y con su talento natural recibió aplausos en las funciones. Al mismo tiempo, el rostro infantil de Tom Cruise se volvió gradualmente más masculino y su popularidad también aumentó. Aunque no es muy alto, su rostro era tan bien parecido que la gente lo miraba al ir al centro comercial. Tom Cruise, decidido a ser actor, empezó a tener grandes sueños desde entonces. Él le prometió a su novia que tendría éxito como actor y que, alrededor de los 30 años, sería millonario. Tom Cruise no era alguien que solo hablaba. Escuchemos la historia de un director que recuerda sus inicios. Su actitud apasionada y su rostro perfecto se combinaron y de inmediato surgió como una estrella de Hollywood. Tras un papel menor en Amor Eterno, apareció de inmediato como actor de reparto en Taps, Más allá del honor. Hasta aquí uno pensaría que tuvo suerte, pero el haber saltado a actor de reparto tan rápido fue gracias a su enorme pasión. Originalmente, en Taps, Más allá del honor, había sido elegido para un papel menor, pero se preparó con gran esmero como si fuera el protagonista. Pensó que para interpretar a un soldado debía verse algo robusto, pero por dentro lleno de músculos firmes, así que tomó malteadas para subir unos 7 kilogramos y entrenó para crear un cuerpo sólido. El director Harold Becker observó en silencio a Tom Cruise y le preguntó si le gustaría tomar el papel de David Shawn, un personaje secundario. Sorprendentemente, Tom Cruise rechazó la propuesta del director. No quería quitarle el empleo al actor que originalmente iba a interpretar a David. Él pensaba que solo con aparecer en la película podía aprender muchísimas cosas. En ese momento, el actor Sean Penn, quien aparecía con él en Taps, Más allá del honor, le aconsejó a Tom Cruise que no debía perder esa oportunidad. Sean Penn le dijo a Tom Cruise en aquel entonces: no ha habido un actor que se entregue más del 200% como tú. E incluso los otros actores se burlaban porque Tom era demasiado serio. Sin embargo, Sean Penn, al ver esa imagen apasionada de Tom Cruise, se convenció de que él debía interpretar a David sin falta. Empujado por Sean Penn, Tom Cruise, quien terminó interpretando a David, mostró una actuación perfecta que superó las expectativas del director. We were in an explosive situation which jeopardized the entire mission. I simply defused the situation. That's just beautiful. I mean, you really have a way with words. Sean Penn recomendó después a Tom Cruise elogiándolo ante varios conocidos, y eso llegó a oídos de Steve, el director de negocios riesgosos. El director, que buscaba un protagonista para su película de comedia romántica, llamó a Tom Cruise a su casa para hacerle una prueba de pantalla. Morning. Hi, beautiful place here.
Thanks. Con las manos en los bolsillos, Tom Cruise se veía algo incómodo, pero el director cayó rendido ante su sonrisa. Así, Tom Cruise obtuvo su primer papel protagónico, y poco después aparecería en la película que cambiaría su vida, Top Gun. That's right. Cuando recibió el guión de Top Gun por primera vez, Tom Cruise juzgó que el personaje de Maverick carecía de suficiente encanto humano, así que buscó al director y a la producción y preguntó si podía cambiar el guión. Al principio, los miembros de la producción no vieron con buenos ojos esta actitud de Tom Cruise. Para ellos, un actor era solo alguien que actuaba según el guión, y participar en la producción se consideraba una conducta que cruzaba la línea. En ese entonces, Tom Cruise aún no era una superestrella, y solo tenía 23 años de edad. Sin embargo, Tom Cruise insistió en que, si le daban 2 meses, él traería el guión modificado, y realmente apareció con el guión editado para que se notara el lado humano del personaje Maverick. La producción, que al principio estaba descontenta al leer el guión de Tom Cruise, se dio cuenta de que este chico va realmente en serio con el cine. La película entró en producción con el guión cambiado y logró un éxito de taquilla impresionante. A la par, Tom Cruise se convirtió en una superestrella. En ese momento, Tom Cruise tomó una decisión que sorprendió a todos, y fue casarse con su entonces novia, Mimi Rogers. Su primera esposa, Mimi Rogers, era una divorciada 6 años mayor. Originalmente, antes de conocer a Tom Cruise, ella era una ferviente seguidora de la cienciología. Su padre era un amigo muy cercano del fundador de la Iglesia de la Cienciología, e incluso fundó la sede de Detroit. Mimi Rogers, naturalmente, siguiendo a su padre, creyó en la cienciología desde que nació. Tras graduarse de la secundaria, Mimi trabajó en un hospital y se casó con su primer esposo, Jim Rogers, pero se divorció a los 24 años e inició su carrera como actriz. Fue entonces cuando le presentaron a Tom Cruise y se casaron tras 2 años de noviazgo. Mimi Rogers fue quien le presentó la cienciología a Tom Cruise. Según lo dado a conocer, cuando las personas se unen, se utiliza un dispositivo llamado e-meter para relajar el estado mental de los fieles. Sientan al seguidor frente a una mesa, le hacen sostener unos cilindros metálicos y mientras una persona llamada auditor le lanza diversas preguntas, pueden conocer con precisión su estado mental. Sin embargo, según miembros de la religión, el e-meter es prácticamente falso y su fin principal es detectar las debilidades o complejos de los fieles mediante preguntas. De esta manera, la cienciología pudo detectar el complejo de dislexia de Tom Cruise. El fundador Ronald desarrolló en aquel entonces su propio método para tratar la dislexia. Este libro que ven en pantalla fue escrito directamente por Ronald y es un libro que enseña la tecnología del estudio. El libro explica por qué es difícil estudiar. Generalmente, las personas no aprenden desde lo más básico. Intentan aprender solo mediante libros y no buscan las palabras que no conocen, por lo que enfrentan dificultades al aprender. Tom Cruise leyó este libro y realmente logró superar su dislexia. Desde entonces, Tom Cruise empezó a admirar a L. Ron Hubbard por curar su dislexia y comenzó a creer fielmente en la religión de la cienciología. Sin embargo, L. Ron Hubbard era una persona sumamente sospechosa. Él afirmaba que, antes de crear la religión, como teniente de la Marina, lideró numerosas batallas hacia la victoria durante la Segunda Guerra Mundial, pero al revisar sus registros reales, había muchos datos que no eran ciertos. El documento que ven en pantalla es de cuando Ronald estaba en la Marina. Es un reporte enviado a sus superiores afirmando haber destruido buques japoneses. Pero para verificar la veracidad del hecho, el vicealmirante Frank Jack Fletcher investigó y se confirmó que la destrucción que Ronald reclamaba nunca había sucedido. Desde un principio no había buques japoneses allí, y cuando le preguntaron a Ronald si tenía pruebas, no pudo presentar ninguna evidencia. Después de esto, Ronald no ascendió a mayor y terminó su carrera en la Marina. Ronald no tenía aptitudes de militar, pero sí tenía talento en un área, que era escribir novelas. De hecho, escribió una cantidad enorme de textos en muy poco tiempo, pero esto no le daba dinero. Al final, Ronald le comentó de repente a un amigo lo siguiente: escribir ciencia ficción no deja dinero. Creo que la forma más fácil de ganar dinero es crear una religión. Así fue como Ronald creó la cienciología. La organización de la cienciología tiene forma de pirámide, y al subir de nivel, uno escapa de los límites humanos para alcanzar un nivel similar al de un dios. John Travolta está en el nivel 3, la actriz Leah Remini llegó al nivel 5, y Tom Cruise está en el nivel 8, que es prácticamente el nivel de una deidad. Entre los fieles se cree que Tom Cruise puede mover su cuerpo a voluntad, comunicarse con animales por telepatía, y que puede mover objetos libremente.
Casualmente, en esta época, Tom Cruise triunfaba cada vez más como actor. La película Rain Man ganó el Oscar a Mejor Película y al año siguiente, con Nacido el 4 de julio, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor. Con su carrera en la cima, Tom Cruise se sumergió aún más en la religión. Su fe era tan inamovible que incluso tuvo conflictos con su esposa, Mimi Rogers, quien fue la que le presentó la religión. Mimi Rogers reveló en una entrevista que su matrimonio sufrió conflictos debido a la devoción de Tom Cruise. Tom Cruise quería alcanzar un nivel de pureza espiritual, por lo que rechazaba la intimidad de pareja y deseaba vivir en celibato. Finalmente, tras 3 años de matrimonio, ambos eligieron el divorcio. Al ver que Tom Cruise perdía hasta a su esposa por la religión, la gente a su alrededor empezó a preocuparse. Incluso algunos medios, al entrevistarlo, le señalaban si no estaba demasiado sumergido en la religión. Pero cuanto más se preocupaba su entorno, Tom Cruise parecía hundirse más en la cienciología. Does it bother you that it is considered a cult? I'm not telling you anything you don't know. For me, I don't care. It doesn't affect me at all. El mismo año de su divorcio con Mimi Rogers, Tom Cruise tomó otra decisión impactante. Antes de cumplir un año saliendo con Nicole Kidman, su coestrella en Días de Trueno, anunció que se casarían. La cienciología se oponía a este matrimonio. Nicole Kidman era una devota católica y su padre era psiquiatra. Como la cienciología cree que se puede sanar a las personas mediante métodos propios dentro de la religión, tienden a ignorar los métodos científicos reales como los tratamientos psiquiátricos. Tom Cruise se esforzó mucho por convertir a Nicole Kidman a la cienciología. Tras haber atraído a su madre y hermanas a la cienciología, Tom Cruise quería que su amada esposa Nicole también fuera sanada a través de la religión. Pero Nicole Kidman, pese a los esfuerzos de Tom, no cayó en los dogmas de la cienciología. Desde este momento empezaron a surgir conflictos entre Tom Cruise y Nicole Kidman. Por otro lado, incluso después de casarse, Tom Cruise continuó con una exitosa carrera actoral. Aunque hubo ruido por temas de religión y mujeres, las productoras y los directores lo contrataban valorando su apasionada actitud laboral y su perfecta capacidad actoral. Por supuesto, en ese proceso no faltaron los roces. Cuando fue contratado para la película Entrevista con el vampiro, la autora de la novela original, Anne Rice, expresó públicamente su descontento con la elección de Tom Cruise. La autora decía que la imagen de Tom Cruise era la de un Tom Sawyer travieso y curioso, y criticó que no encajaba para nada con un vampiro elegante y a veces despiadado. Pero Tom Cruise no se rindió ante las críticas. Él había escuchado muchas veces durante su carrera que iba a fracasar, pero cada vez mostraba una actuación más perfecta superando sus propios límites. What if I could give it back to you? La película fue un éxito de taquilla y la autora Anne Rice se arrepintió de haber juzgado apresuradamente a Tom Cruise. Como muestra de disculpa, Anne gastó su propio dinero para comprar un espacio publicitario en el New York Times y publicó un anuncio admitiendo que ella estaba equivocada y que Tom Cruise fue una elección perfecta. 2 años después, Tom Cruise produjo y protagonizó Misión Imposible, alcanzando una vez más el éxito mundial. Sin embargo, en ese tiempo Tom Cruise atravesaba una crisis en su hogar. Nicole Kidman quería formar una familia pronto y trató de quedar embarazada desde el inicio del matrimonio, pero sufrió primero un embarazo ectópico y en la segunda ocasión un aborto espontáneo. Nicole Kidman quedó muy impactada y empezó a sufrir de depresión. Incluso con el paso del tiempo, ese recuerdo permaneció como una gran tristeza para ella. Anyone that's been in the place of wanting another child, disappointment, the pain and the loss. La pareja, al juzgar que el embarazo era difícil, adoptó a su hija Bella en 1992 y a su hijo Connor en el 95. Sin embargo, a pesar de tener hijos, la relación de la pareja se fue distanciando, y esta vez también fue por la religión. En aquel entonces, tras la muerte del fundador Ronald Hobart, el segundo líder, David Miscavige, había heredado y dirigía la religión. David Miscavige temía que Tom Cruise, el mayor medio de promoción de la cienciología, dejara la religión bajo la influencia de Nicole Kidman, y desde entonces empezó a vigilarlos a ambos. Incluso contrató espías privados para intervenir todas las llamadas de Nicole Kidman. Ante las maniobras ocultas de la cienciología, Tom Cruise volvió a sumergirse profundamente en la religión y Nicole Kidman se distanció de su esposo. Por esas fechas, Tom Cruise apareció en una entrevista que se convirtió en el modelo para Psicópata Americano. I'm nervous. Don't be nervous. Tell me. Got a little crush on you. Does it scare you a little bit? Al ver la entrevista un tanto exagerada de Tom Cruise, el actor Christian Bale sintió que, aunque por fuera él mostraba una actitud amable y amistosa, sus ojos no tenían emoción alguna y se veían fríos. Al día siguiente llamó a la directora Mary Harron diciendo que intentaría imitar a Tom Cruise. La directora se sorprendió con esto, pues de hecho en la novela original de Psicópata Americano había una escena que sugería que Tom Cruise era una figura despiadada como el protagonista Patrick Bateman. Por supuesto, en la realidad Tom
Cruise no es un villano como el de Psicópata Americano. De hecho, ha realizado muchas buenas acciones. Un día, yendo en su auto, casualmente encontró a una víctima de un atropello y fuga, ayudando con primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. Y en 1996, estando de vacaciones en Italia, notó un incendio en un barco cercano y ayudó en el rescate de los pasajeros. Como Tom Cruise era una buena persona, la cienciología se obsesionó más con él. Tener una carrera exitosa y ganar mucho dinero mientras ayudaba a los demás era exactamente la imagen que la cienciología quería promocionar. De hecho, Tom Cruise atribuía sus buenas acciones a la religión de la cienciología. Being a Scientologist, when you drive past an accident, as you drive past, you know you have to do something about it. Al final, Nicole Kidman y Tom Cruise no pudieron superar sus visiones religiosas y terminaron divorciándose. Los dos hijos adoptados se quedaron con el padre. Al momento del divorcio, la mayor Isabella tenía 9 años y el segundo Connor tenía 6, pero ambos ya eran seguidores de la cienciología. Aunque parece una edad muy temprana para creer en una religión, la cienciología les hace estudiar la religión a los niños desde muy pequeños. Según la sobrina del líder de la cienciología, esta religión enseña a priorizar a la iglesia por encima de la familia. Ella también empezó a estudiar la religión a los 4 años. Solo podía ver a sus padres una vez por semana, y al cumplir 7 años, los niños fieles deben firmar un contrato para dedicar el futuro restante a la iglesia. El líder Miscavige, para retener a los hijos de Tom Cruise, les lavó el cerebro diciendo que Nicole Kidman es una SP. Aquí SP es la abreviatura de personas supresivas, que significa un ser diabólico que oprime la expansión de la religión de la cienciología. En el universo de la cienciología, todos los SP deben desaparecer, y si hay un SP cerca, aunque sea un familiar, se debe cortar todo contacto con él. Have you met an SP? One day, it'll be like that. De hecho, después del divorcio, Nicole Kidman casi no pudo ver a sus 2 hijos, e incluso no pudo asistir a la boda de su hija mayor. Como sus hijos declararon que su madre era una SP y que no la verían, ella no podía verlos aunque quisiera. Por otro lado, Tom Cruise continuó su carrera como superestrella tras el divorcio. Participó en obras como Vanilla Sky y Sentencia Previa, siguiendo con una racha de grandes éxitos. Sin embargo, su corazón se sentía solo y pensó que necesitaba a una mujer. Al enterarse de esto, el líder de la cienciología, Miscavige, decidió elegirle una mujer a Tom Cruise. Si Tom Cruise conocía a una mujer por su cuenta, podría no creer en la cienciología como Nicole Kidman, así que decidió buscarle una mujer abierta a la religión. Ellos decidieron organizar una audición para esposa. En la cienciología decidieron presentar a la fiel Nazanin Boniadi con Tom Cruise. Al revisar las condiciones de Nazanin, su apariencia se parecía a la exnovia de Tom Cruise, Penélope Cruz, siendo muy hermosa, y tras graduarse en ciencias biológicas en UC Irvine, planeaba entrar a medicina, siendo una mujer con talento. Además, siguiendo a su madre fiel de la cienciología, creyó en la religión desde que nació, y su fe era muy profunda, habiendo alcanzado el nivel 5 de la organización. El único problema era que tenía un novio en ese momento. Nazanin incluso lo había convertido a él para casarse con su novio. Pero a los ojos de los altos mandos de la cienciología, esto era algo totalmente ajustable. Sin que ella lo supiera, Nazanin quedó como finalista en el proyecto Novia de Tom Cruise. Después, un alto mando llamó a Nazanin y le dijo: «Tengo una misión muy importante para ti». Cuando Nazanin preguntó ¿qué misión es?, le dijeron que era viajar por el mundo para conocer a altos funcionarios de la cienciología, y aunque no le dieron detalles específicos, aseguraron que si tenía éxito haría del mundo un lugar mejor. Como fiel devota de la cienciología, Nazanin se sintió agradecida de ser utilizada para la religión. Por supuesto, dijo que cumpliría la misión. Entonces, el alto mando empezó a pedirle cosas extrañas. Lo primero fue una mejora de su apariencia. Originalmente, Nazanin usaba brackets, pero la cienciología le exigió que se los quitara aunque su tratamiento dental no hubiera terminado, y le ordenaron teñirse el cabello para parecerse más a Penélope Cruz. Finalmente, era importante romper con su novio actual, y para separar a la pareja, la cienciología le reveló secretamente a Nazanin los secretos que su novio confesó en sus auditorías. Al conocer los secretos profundos de su novio, Nazanin eligió la ruptura tras mucho dudar. Desde este momento, la cienciología aceleró el proyecto Novia de Tom Cruise. Para conocer los sentimientos de Nazanin, le ordenaron escribir un ensayo detallado de unas 20 páginas sobre qué vida quería vivir en el futuro, qué tipo de familia quería formar y qué tipo de citas quería tener. Luego le compraron ropa cara y la llevaron a Nueva York en primera clase. La alojaron en un hotel de lujo y le dijeron: «Duerme bien, porque mañana era un día importante». Al día siguiente, la gente de la religión llevó a Nazanin a una sala de cine. En el segundo piso de un teatro vacío, apareció de repente Tom Cruise.
¿Por qué me llamaron aquí? Habían organizado una cita a ciegas sin que Tom ni Nazanin lo supieran para que conectaran. Nazanin escuchó que era un trabajo para cambiar el mundo, pero al final se dio cuenta de que era conocer a Tom Cruise y se sintió desconcertada, pero por otro lado se sentía orgullosa de disfrutar de una cita con una estrella mundial. Nazanin escribió en su ensayo de 20 páginas que su cita ideal era patinar sobre hielo y comer sushi, y realmente Tom Cruise lideró la cita exactamente como Nazanin escribió en su ensayo. Comieron sushi en un restaurante llamado Nobu, y ambos patinaron en el Rockefeller Center, donde se había restringido el acceso al público. Cruise le confesó ese día a Nazanin: nunca me había sentido así. Al día siguiente, un oficial de la cienciología le entregó un contrato de confidencialidad a Nazanin. Era un contrato para nunca revelar los secretos con Tom Cruise a la prensa. Después, Nazanin y Tom Cruise empezaron a salir, pero Tom Cruise no estaba satisfecho con Nazanin. Nazanin era alguien que no sabía elogiar bien ni expresar sus sentimientos, y para Tom Cruise, que siempre había vivido rodeado de elogios, este punto le resultaba molesto. Pero Tom Cruise no le expresó sus quejas directamente a Nazanin. Solo una vez mencionó: una actriz extra que aparece conmigo en la película me expresa más amor que tú. Y el resto de sus quejas no se las decía a Nazanin, sino a los altos mandos de la cienciología. Desde entonces, la vida de Nazanin se volvió un infierno. Los altos mandos de la cienciología, al día siguiente de escuchar las quejas de Tom Cruise, llamaban a Nazanin para darle largos discursos. Además, una vez Nazanin le dijo a Tom Cruise: bien hecho, y Tom Cruise se ofendió. Él confesó esta anécdota durante una auditoría diciendo que la frase «bien hecho» parecía algo que solo un superior le dice a un subordinado. Al enterarse de esto, la cienciología juzgó que Nazanin pensaba mal de Tom Cruise inconscientemente y le ordenaron pasar 2 o 3 horas diarias purificando sus pensamientos y eliminando las toxinas negativas de su mente. Finalmente, Nazanin fue desechada y el incidente ocurrió cuando visitó Telluride, Colorado, junto a Tom Cruise y los altos mandos de la cienciología. Este es un lugar llamado la Suiza de América, famoso por sus hermosos paisajes nevados y para disfrutar de los deportes de invierno. El grupo montó en motos de nieve juntos, pero Nazanin, que no se sentía bien ese día, se cayó accidentalmente de la moto y resultó gravemente herida. Pero debido a la naturaleza de la cienciología de no creer en medicinas, ella no pudo tomar analgésicos. En esa situación se dice que Nazanin cometió un error al hablarle al líder David Miscavige. Como no entendió bien lo que él decía, le preguntó ¿qué fue lo que dijo? Y él sintió eso como un acto de rebeldía hacia su autoridad. Poco después, Nazanin regresó sola a casa de Tom Cruise y unos días después recibió la notificación de que debía irse de la casa de Tom. Ella preguntó: si vamos a terminar, ¿no debería decírmelo Tom Cruise directamente? Pero la cienciología solo le dijo que no lo molestara. Desde ese momento, el trato de la cienciología se volvió frío. Originalmente, para convertirla en esposa de Tom Cruise, le compraban ropa buena y le daban el mejor trato. Pero ahora para la cienciología, ella era alguien inútil. Impactada, Nazanin le confesó esto a una amiga de la cienciología. Entonces la amiga informó de inmediato a los superiores y Nazanin recibió un castigo. Ella tuvo que limpiar baños con un cepillo de dientes durante unos 2 meses y tuvo que pasar horas escuchando amonestaciones y confesando qué tan patética era como ser humano. Y tuvo que vender el libro de Hubbard, Dianética, en las calles. Finalmente, Nazanin abandonó la cienciología. Después, dejó su sueño de entrar a medicina y actúa como actriz en Hollywood. Tras el descarte de Nazanin como finalista para Tom Cruise, quien entró en la mira de la cienciología fue Katie Holmes. Katie Holmes, que debutó como modelo a los 14 años, era fan de Tom Cruise desde niña, al grado de pegar pósteres en su habitación e imaginar que se casaba con Tom Cruise. Tom Cruise también se enamoró profundamente de la pura Katie, 16 años menor que él. Un Tom Cruise enamorado mostró su felicidad tal cual en una entrevista con Oprah Winfrey, dejando un video histórico. Tom Cruise se comprometió de inmediato con Katie Holmes. Originalmente, Katie Holmes estaba comprometida con su novio de años, Chris Klein, pero terminaron a inicios de 2005 y casi de inmediato empezó a salir con Tom Cruise. Desde este momento, la cienciología se acercó a Katie Holmes. Para tener un final distinto al de Nicole Kidman, empezaron a predicarle la doctrina antes de la boda. Are you a Scientologist? Have you looked into it yourself? I have looked into it myself and I really like it. I think it's really wonderful. Ambos se comprometieron en mayo de 2005 y al año siguiente nació su hija Suri. Y en noviembre de
ese año se casaron, pero en este periodo Tom Cruise enfrentó su primera crisis de carrera. Con el apoyo de Katie Holmes, Tom Cruise empezó a expresar públicamente sus posturas religiosas y políticas sobre la cienciología, pero en una entrevista para promocionar La Guerra de los Mundos, estalló el problema. La entrevista era para presentar la historia de la película y hablar de detalles tras bambalinas, pero pronto el ambiente se volvió hostil. Todo empezó con una pregunta sobre la cienciología. This stage in your life, could you be with someone who doesn't have an interest? Scientology is something that you don't understand. It's like you could be a Christian and be a Scientologist. Ante la respuesta un tanto ambigua de Tom Cruise, el presentador Matt Lauer le preguntó entonces si la cienciología no era una religión. Tom Cruise respondió que sí es una religión, pero que se parece más a una herramienta aplicable a la vida. Después el presentador le preguntó sobre la psiquiatría. Como se explicó antes, la cienciología ignora la psiquiatría, por lo que él cuestionaba si esto era realmente válido. Entonces Tom Cruise empezó a enojarse. Matt, I'm asking you a question. Here's the problem. You don't know the history of psychiatry. I do. Matt, you're glib. You don't even know what Ritalin is. Tom Cruise señaló que recomendar medicamentos para el tratamiento en psiquiatría era un problema. Dijo que las medicinas solo evaden el problema momentáneamente y que existen formas de resolverlo positivamente como las vitaminas y el ejercicio. La más desconcertada por esta entrevista fue Brooke Shields. En ese entonces, Brooke Shields tomaba antidepresivos para tratar su depresión posparto, y en la entrevista Tom Cruise la mencionó diciendo que ella tenía información errónea y señaló que ella no entendía la historia de la psiquiatría. Ante esto, Brooke Shields expresó su tristeza diciendo que la entrevista de Tom Cruise era un alarde de sabelotodo sin tener conocimientos profesionales y con declaraciones peligrosas. Parece que Tom Cruise sintió que su conducta fue errónea. Tras la entrevista buscó directamente a Brooke Shields, le pidió disculpas diciendo que no sabía por qué habló así en la entrevista, y Brooke Shields declaró: "No fue la mejor disculpa, pero creo que fue la mejor que él pudo dar, así que la acepté". Las declaraciones de Tom Cruise causaron gran polémica y su nivel de simpatía cayó en picada. Antes de la polémica, su nivel de simpatía llegaba al 56%, pero tras la entrevista bajó al 35%. Con un 51% de opiniones negativas, más de la mitad de la gente empezó a rechazarlo. Cabe destacar, el entrevistador Matt Lauer también dejó su puesto de presentador tiempo después por cargos de acoso sexual. La gente comentó sobre esta entrevista: "Están viendo a dos psicópatas tratando de ganarse el uno al otro, actuando de forma más psicopática". Las declaraciones algo agresivas de Tom Cruise también afectaron a sus películas. La serie Misión Imposible siempre fue un gran éxito, pero al estrenarse Misión Imposible 3 tras la entrevista, los resultados no fueron buenos. Aunque hubo ganancias respecto al costo de producción, las ventas cayeron comparadas con las series anteriores. Por ello, la productora Paramount anunció que ya no produciría la serie Misión Imposible con Tom Cruise. Dijeron: "Personalmente es agradable, pero sus declaraciones son inaceptables". Entonces, la parte de Tom Cruise afirmó que era cierto que no seguirían, pero que no fue Paramount quien lo despidió, sino que él mismo dio por terminado el contrato primero. Sea como sea, tras su separación, la serie Misión Imposible no se produjo por un tiempo. Sin embargo, 5 años después, Tom Cruise y Paramount decidieron colaborar de nuevo y salió la película Misión Imposible: Protocolo Fantasma. Esta vez Tom Cruise también se entregó por completo con una actuación apasionada y logró el éxito en taquilla. Después, en una entrevista con Playboy, dijo que se llevaba bien con su familia y que era muy feliz por poder estar con Katie Holmes. Declaró que desde que conoció a Katie Holmes no ha habido ni un momento en que no fuera feliz. Pero menos de un mes después de publicarse esta entrevista, Katie Holmes presentó una demanda de divorcio. En aquel entonces, Tom Cruise no esperaba para nada que su esposa demandara el divorcio. Ante el divorcio repentino, el público empezó a sospechar si esta vez también se divorciaba por la cienciología. La revista Life y Style publicó un artículo diciendo que la hija de Cruise, Suri, fue abandonada por su padre debido a la religión. Tom Cruise se enfureció mucho con este artículo y demandó a la empresa de revistas Bauer Media Group. Sin embargo, durante el proceso de la demanda, el testimonio de Tom Cruise se hizo público, causando un impacto aún mayor. El abogado de Bauer Media le preguntó a Tom Cruise: ¿es una de las razones del divorcio proteger a Suri de la cienciología? Entonces Tom Cruise contraatacó: "Esa pregunta me parece agresiva. Cualquier relación es igual, hay diversas razones. No hay razón alguna para proteger a mi hija de la religión". Entonces el abogado presionó una vez más a Tom Cruise: ¿le ha dicho la señorita Katie Holmes que una de las razones del divorcio es por la religión? Para proteger a Suri de la cienciología. Finalmente Tom Cruise lo admitió. Sí, fue una de las varias razones. El abogado preguntó una vez más: ¿cree Suri actualmente en la cienciología? No. Entonces el abogado volvió a preguntar: ¿cree que Katie Holmes es una SPE porque dejó la iglesia?
Sobre esta pregunta, Tom Cruise evitó responder al principio, pero según la definición de la cienciología, reconoció que Katie Holmes es una SP. Al revelarse el testimonio de Tom Cruise y generarse una polémica mayor, finalmente Tom Cruise detuvo la demanda y decidieron llegar a un acuerdo. Específicamente no se reveló quién recibió dinero en el proceso de acuerdo, pero decidieron que cada uno pagaría sus gastos legales. A cambio, Bauer Media emitió un comunicado. Bauer Media y las revistas In Touch y Life y Style no tenían intención de comunicar que Tom Cruise cortó todo vínculo con su hija Suri y la abandonó. Y si alguien lo interpretó así a través de lo publicado, lo lamentamos. Tras la polémica, Tom Cruise cambió de estrategia. Antes, la parte de la religión de la cienciología decía que era mejor promocionarse lo más posible, pero ante las constantes polémicas sobre Tom Cruise, se cambió al rumbo de no hablar sobre la religión. Aparentemente, si los periodistas quieren entrevistar a Tom Cruise, deben firmar que no harán preguntas sobre religión para poder entrevistarlo. Actualmente Tom Cruise se enfoca solo en su actividad actoral. La secuela de Top Gun de 1986, Top Gun Maverick, se estrenó tras 36 años y logró un éxito inmenso. Se estima que Tom Cruise ganó $13 millones solo con esta película. Los estudios de cine, aunque el costo de contratar a Tom Cruise es una cifra astronómica, no les duele gastar ese dinero en él. Su capacidad actoral ya está probada y una vez que sale la película, él viaja voluntariamente por todo el mundo promocionándola. Así que para el estudio es algo digno de agradecer. La serie Misión Imposible también continuó con su éxito. Tras Misión Imposible, Sentencia Mortal, se estrenó Misión Imposible, Sentencia Final, completando la última obra tras 29 años desde el estreno de la primera parte en 1996. Tom Cruise declaró que esta será realmente la última obra de Misión Imposible y que por eso puso el título de Final. Actualmente Tom Cruise no tiene a nadie oficial con quien salga, pero hay rumores de que sale con Ana de Armas, la protagonista de la película Bailarina. Una TikToker subió un video diciendo que captó una escena de cita de Tom Cruise y Ana de Armas en el Reino Unido. Como su hija es solo 4 años menor que su novia, al principio la diferencia de edad causó polémica y aparecieron comentarios sobre si Tom Cruise estaba haciendo gaslighting religioso a la mujer una vez más. De hecho, los romances previos de Ana de Armas no fueron comunes. Su novio, inmediatamente anterior, fue el hijastro de Miguel Díaz-Canel, llamado el dictador de Cuba. Debido a esto, algunos comentarios señalaron que ella solo conoce a personas peculiares. Tom Cruise, convertido en un actor mundial por su talento único, el mejor de los actores. Pero debido a las polémicas de la cienciología, surgen problemas constantemente. Entonces, ¿por qué Tom Cruise sigue creyendo en la cienciología? Si la gente a su alrededor cuestiona constantemente, podría dudar al menos de la religión, de si es extraña o no. Escuchemos la respuesta de Lea Remini, quien fue fiel de la cienciología. People in the church who are very happy with it. Yes. Because it gives them a sense of purpose, makes them feel they belong somewhere, feel that there's hope. Según el libro Nexus, perseguir la verdad puede, por el contrario, aumentar la confusión. Haber vivido toda la vida creyendo que una religión es correcta y admitir que esa religión estaba mal, puede ser un impacto que sacuda toda la vida de un individuo. Sin embargo, no se debe ignorar la verdad incondicionalmente solo para evitar la confusión, porque al sufrir un lavado de cerebro, se confunden normas excesivamente opresivas con la verdad. Por ello, el autor dice que es importante mantener el equilibrio entre la verdad y el orden. Así como sacrificar la verdad por el orden tiene un costo, sacrificar el orden por la verdad también tiene un costo. Entre la verdad y el orden significa que no se debe estar inclinado hacia un solo lado y que se debe mantener bien el equilibrio entre ambos. Hasta aquí, Librotazo. Libro de hoy, Nexus. Autor Yuval Noah Harari. Perfect